Hola, soy Chakra y te doy la bienvenida a esta clase de Salutación al Sol del IKY Yoga dentro del curso de Yoga Integral y Meditación Clásica y Moderna desde las técnicas y la visión del sistema IKY. Hello, I am Chakra and I welcome you to this class of the Sun Salutation from the IKY Yoga. Inside this course of classic and modern integral yoga and meditation of the practices and techniques of the IKY system. Y entonces hoy de nuevo nos está traduciendo Simón Roa. So again today, Simón Roa is translating. Y nos está acompañando para modelar también la vinyasa o la secuencia María Isabel Lopez. And there's María Isabel Lopez to model the sequence or the vinyasa. Y el traductor. And the translator. Y ya, y no vamos a cortar el video, ahí está. We're not going to cut the video. Les presento a Simón. I introduce you to Simón. Muy bien, entonces vamos a hacer una salutación al sol básica. So we're going to do a basic sun salutation. Y posteriormente en otras clases van a aprender la salutación al sol de conformidad con las enseñanzas de Swami Satyananda Sarasvati. And later you'll get to learn the sun salutation from the teachings of Swami Satyananda Sarasvati. Dentro del sistema IKY consideramos que debe haber una preparación para poder después abordar movimientos y posturas que pueden ser demandantes especialmente para la espalda de los estudiantes nuevos. Inside the IKY system, we consider that there has to be an approach, a systematic approach, in order to be able to perform the sun salutation in a way that is comfortable for the backs of the students. Por eso la salutación al sol que vamos a enseñar hoy va a ser básica. That's why the sun salutation today is going to be basic. Y después aprenderán ya la clásica. And later you will learn the classic one. Desde la visión, repito, de Swami Satyananda. I repeat, from the vision of Swami Satyananda. Posteriormente. Later. Tengan en cuenta que hay muchas formas de Surya Namaskar o salutación al sol. Take into account that there's many different forms of the Surya Namaskar or the sun salutation. Incluidas, por ejemplo, las de la Ashtanga Vinyasa Yoga, Including, for example, the ones of the Ashtanga Vinyasa Yoga, que se diferencian sustancialmente de las salutaciones clásicas. that are very much different from the classic salutations. Entonces vamos a comenzar. So, let's begin. Por favor, ponte de pie. Please stand up. Hazte en la parte delantera del mat. Get in the front of the mat. Deja los pies separados aproximadamente a la distancia de los hombros. Spread your feet more or less at shoulder distance. Procura que los bordes externos de tus pies estén paralelos. Intend for the outer edges of your feet to be parallel, O sea, que los pies no queden con las puntas abiertas hacia afuera. so the feet don't have their tips outwards, pointed outwards. Cierra los ojos Close your eyes y toma conciencia de los apoyos de tus pies sobre el piso, and be aware of the supports of your body on the floor, de tus pies, of your feet on the floor, el apoyo de tus pies sobre el suelo. the support of your feet on the floor. Y entonces toma conciencia de la posición de la pelvis Be aware of the position of your pelvis. y ahora la posición de la cabeza respecto de la pelvis y los pies. And now the position of the head in regards to the pelvis and the feet. Para clarificar la posición de la pelvis, In order to clarify the position of the pelvis, es importante tener conciencia de sobre qué parte del pie está recayendo los apoyos. it's important to be aware on which part of your foot is the weight being supported. Puede ser que sientas que tienes más peso sobre los talones. It could be you feel the weight is more on your heels. Deja que las rodillas estén relajadas. Let your knees release. Evita hiperextenderlas o empujarlas hacia atrás. Avoid hyperextending them or pushing them backwards. Y entonces lleva la pelvis un poquito hacia adelante, proyecta la pelvis hacia adelante. Project the pelvis a little bit forwards Hasta que tú sientas que el peso se reparte entre los talones y las puntas de los pies. until you feel the weight being distributed between the heels and the tips of your feet. Y en ese sentido, cuando lleva la pelvis hacia adelante, tu columna vertebral va a tener la tendencia a alargarse y extenderse. And in that way, when the pelvis goes forwards, your spine will have the tendency to extend and lengthen upwards. Esto lo vamos a estudiar en otra clase más adelante. This we will study it in a further along class. Relaja los hombros.
Release your shoulders. Relaja los brazos. Release your arms. Y de verdad cerciórate de que tu cabeza esté haciendo más o menos una línea vertical al piso con la pelvis y los pies. And really make sure that your head is more or less making a vertical line with your pelvis and feet. Pero evita inclinar la cabeza hacia atrás o levantarla. But avoid to lean your head backwards or to lift it. En otra clase más adelante también clarificaremos la posición de las vértebras cervicales. In another class farther along, we will also clarify the position of the cervical vertebrae. Bueno, esta es una variante de la postura de Tadasana Well, this is a variation of the Tadasana posture o postura de la columna. or the pillar posture. Y después aprenderemos a organizar clase tras clase cada postura. In class after class, we will learn how to organize every posture. Observa tu respiración. Observe your breathing. De nuevo, cerciórate de que el apoyo de tu cuerpo, el peso de tu cuerpo esté repartido entre talones y puntas. And make sure the weight of your body is being distributed between your heels and the toes. Y eso depende, repito, de la posición de la pelvis. And I repeat, that depends on the position of your pelvis. Muy bien, desde la postura de Tadasana, From the Tadasana posture, toma una inhalación lenta y profunda mientras abre los brazos por los lados en un kukulkan y levanta la cabeza hasta juntar las palmas de las manos arriba. take a deep inhalation, lifting your arms to the sides until you join the palms above your head. La cabeza queda levantada como mirando hacia el cielo o hacia las manos. The head is lifted as if it was looking at the hands or the sky. Y manteniendo las palmas juntas, sigue a la siguiente posición o postura, bajando las manos juntas por el frente tuyo con la exhalación. And while keeping your hands joined, bring the hands down to go to the following posture. Mientras tanto, doblas las rodillas Meanwhile, bend the knees. y te inclinas And you lean forwards hasta descolgarte. until you hang. La cabeza queda descolgada The head is hanging, y las rodillas o las piernas no tienen que alargarse del todo. and the knees or the legs don't have to lengthen completely. Entonces, atención en este momento de la postura. Ten atención en este momento de la postura Bring the attention in this moment of the posture al respecto de que no debes estirarte. in regards to the fact that you don't have to stretch. No tienes que alargar las piernas. You don't have to lengthen the legs. Repito, puedes dejar las rodillas un poco dobladas I repeat, you can keep your knees a little bit bent y la cabeza a estar descolgada. and the head hanging. Vas a tener la tendencia a levantar la cabeza. You have the tendency to lift your head. Eso le pasa a la mayoría de mis estudiantes. That happens to most of my students. De miles de estudiantes que han pasado por mis clases, la gran mayoría tienen esa tendencia. From thousands of students that have gone through my classes, most of them have this tendency. Es algo muy interesante, And it's something really que cuando interesting tratas de levantar la cabeza, because when you try to lift your head, lo que hace es activar los músculos de la nuca y de la espalda. what you do is that you activate the muscles of the back of the neck and the back. Entonces ellos se contraen de forma natural. So they contract naturally. Y esta postura And this posture, lo que busca es que esos músculos se alarguen. what it intends is for the muscles to lengthen. Entonces descuelga la cabeza So let your head hang. y deja que los brazos cuelguen. Let your arms hang as well. Claro, aquí los modelos son muy flexibles Of course, here the models are very flexible porque ya llevan un buen tiempo practicando yoga aquí en esta escuela. because they have been practicing yoga for a long time in this school. Pero tú no tienes necesariamente que tocar el piso con las manos. But you don't need necessarily to touch the floor with your hands. De hecho, incluso puedes agarrarte de los codos In fact, you can grab your elbows sin levantar la cabeza, without lifting the head, manteniendo de alguna forma las rodillas un poco flexionadas. while keeping your knees somehow bent. Y vuelve a repartir el peso entre talones y puntas. And distribute again the weight between the heels and the toes. Eso implica que vas a llevar un poco o a proyectar un poco el cuerpo hacia adelante sin evitando irte de bruces. Which implies you're going to project a little bit your body forwards without falling. Y entonces, ya para pasar a la siguiente postura, So now in order to pass to the other pon posture, las manos en copa en el piso place the hands in a cup attitude on the floor, o delante de los pies, either forwards than the feet, más bien cerca de sus puntas, or more closer to their tips, o a los lados si estás muy flexible. or to the sides if you're very flexible, if Bueno, you're too las personas flexible. que ya son muy flexibles pueden poner las palmas de las manos incluso. Those who are very flexible can even place the palms of the hands. Lógicamente, si tienes que doblar un poco más las rodillas para alcanzar el piso con las yemas de los dedos de las manos en copa, Logically, if you have to bend the knees in order to reach the tips of the floor with the tips of your hands,
con las manos en copa, with the hands in a cup attitude, entonces dobla más las rodillas then you bend more the knees hasta que puedas alcanzar el piso. until you can get to reach the floor. Muy bien, siguiente postura, lleva el pie derecho hacia atrás, bien atrás. Next posture, bring the right foot backwards, Y really long y step, pon la rodilla en el piso, and place the knee on the floor, la rodilla derecha. the right knee. Por ahora, o puedes mirar el piso o levantar la cabeza, mirar el frente. For now, you can either look towards the floor or lift your head forwards. Las manos tienen que estar en copa The hands have to be in a cup attitude, y entonces descuelga la cadera. and let your hip hang. Relaja la pelvis, deja que cuelgue. Let the pelvis hang, release it. No tienes que hacer una postura perfecta. You don't have to do a perfect posture. La rodilla izquierda queda por dentro del brazo izquierdo. The left knee is on the inside of the left arm. Cuando dejas la rodilla o la pierna por fuera del brazo, estás haciendo otra postura. When you let the knee or the leg outside of the arm, you're performing another posture. Ahora, si te incomoda mirar hacia el frente con la cabeza levantada, Now, if it is uncomfortable for you to look forwards with your head lifted, pues puedes mirar un poco el piso. well, you can stare at the floor a bit. Y ahora entonces lleva la pelvis hacia atrás Now, bring the pelvis backwards y pasa el pie izquierdo atrás and pass your left foot backwards mientras apoya las palmas de las manos en el suelo. while you support the palms of the hands on the floor. Las manos deben quedar separadas más o menos a la distancia de los hombros, igual que los pies. The hands have to be separated more or less at shoulder distance, just like the feet. Si has visto en otros videos de YouTube que los pies tienen que estar juntos, If you have seen in other YouTube videos that the feet have to be joined, bueno, eso es avanzado. that's advanced. Y eso exige un poco más los músculos pélvicos. And that demands a bit more the pelvic muscles. Entonces, para las personas principiantes es mejor que dejen los pies separados para un mejor apoyo. So for the beginners, it's Perdón. better to keep the feet spread to have a better support. Muy bien, entonces puedes dejar las rodillas un poco dobladas You can keep the knees a bit bent y procurar que los talones se relajen como soltándose hacia el piso. and intend to release the heels like releasing towards the floor. Lleva la pelvis hacia atrás Bring the pelvis para que el backwards peso no recaiga más en los hombros. so the weight does not fall on your shoulders. Recuerda que las palmas de las manos deben estar apoyadas de plano sobre el suelo. Remember, the palms of the hands have to be flat, supported on the floor. He visto que es muy frecuente en estudiantes nuevos que mantengan como los talones o la zona metacarpiana levantada del piso. I have seen that in the new students it is common that they lift the heels of the hands or the metacarpian area from the floor. Y eso es inconveniente porque genera un esfuerzo y tensión innecesarias en las muñecas. And that is inconvenient because it generates extra effort and unnecessary tension on the wrists. Muy bien, relaja los tobillos. Release the heels. Y ahora vas a pasar, esta es la postura de montaña, ahora vas a pasar a la postura de 8 puntos. Release the ankles, and this is the mountain posture, and now you're going to pass to the 8 points, 8 supports posture. Lo primero que debes hacer es bajar las rodillas al piso The first thing you need to do is to bring the knees to the floor. y dejando los codos en el aire, And while keeping the elbows in the air, pegando los brazos hacia las costillas, sticking your arms to your ribs, vas a doblar los codos hasta apoyar el pecho en el piso. you're going to bend the elbows to support the chest on the floor. Fíjate que la pelvis queda levantada en el aire, no baja al suelo. Notice the pelvis is in the air, lifted, it does not go to the floor. Y entonces apoyas el mentón en el suelo. So you support the chin on the floor. Aquí tienes 8 puntos Here you have 8 points, apoyados sobre el suelo. supported on the floor. Los 2 pies, 2 feet, las 2 rodillas son 4, 2 knees, 4, las 2 manos son 6, the 2 hands, 6, el pecho 7 the chest, 7, y el mentón 8. and your chin, 8. Entonces las rodillas deben estar apoyadas en el suelo So the knees have to be supported on the floor, y los brazos pegados a las costillas. and your arms stick to your ribs, Eso quiere decir que vas a tener que acercar un poco más las manos hacia ti which means you have to bring your hands a little bit closer to you. y depende del nivel de flexibilidad y organización de cada persona, pues unos tendrán la pelvis más levantada, el pecho más adelante o más atrás. And depending on the flexibility or the organization of the person, some people will have the pelvis more forwards, more backwards, or lower. Muy bien, yo estoy dando el nombre de las posturas en español hoy Today I'm giving the name of the postures in Spanish, y después daré el nombre de las posturas ya en sánscrito. and later I'll give them in Sanskrit. Ahora
Baja la pelvis al piso Bring the pelvis down to the y floor pone la frente en el suelo para descansar en Advasana. and support the forehead on the floor to rest in Advasana. Ahí di el nombre sánscrito de la postura. There I gave the Sanskrit name of the posture. Y ahora estás descansando en decúbito prono. Now you're resting in prone. Muy bien. Y entonces relájate. Release. Y ahora levanta la cabeza. Now lift your head. Y tienes dos opciones, And there you have two options, entre muchas más. between many others. O levantas el tronco desde alargar los brazos a postura de iguana Either you lift your trunk by lengthening your arms into iguana posture, y ahí la pelvis se levanta del piso, and there the pelvis lifts from the floor, los brazos quedan rectos the arms are straight, y ya la pelvis no toca el suelo, and the pelvis does not touch. a no ser que seas muy flexible y ya por la flexibilidad de tu cuerpo, como en el caso de Simón, pues la pelvis toca el piso. Unless you're very flexible and the pelvis touches the floor. Ustedes ven a María Isabel, su pelvis está descolgada pero no toca el suelo. If you see María Isabel, her pelvis is hanging but does not touch the floor. Pero si es demasiado demandante para ti esa posición, But if that position is too demanding for you, sobre todo en la zona lumbar, especially on the lower back, haz la postura de la esfinge. do the Sphinx posture. Pon los codos y antebrazos, palmas de las manos sobre el suelo, Place the forearms, elbows, and palms of the hands on the floor, abiertos a la distancia de los hombros. opened at shoulder distance, Y sigues mirando hacia el frente. and you keep facing forwards. Ahora, vas a tener la tendencia a que, a que la caja torácica colapse y se descuelgue, Now you'll have the tendency to let the thoracic cage collapse and hang, y que los hombros entonces se acerquen a las orejas. and for the matter, the shoulders go closer to the ears. Bueno, si eso está cómodo para ti, está bien. If that's comfortable for you, it's fine, Pero sería mejor que alargaras las costillas, la caja torácica y las costillas hacia arriba en la línea de la cabeza. but it would be better if you lengthen the ribs and the thoracic cage in the line of the head. Así el pecho se abre un poco Like this, the chest will open a little y bit, obviamente los hombros se alejan, perdón, las orejas se alejan de los hombros. and obviously the ears go away from the shoulders. Muy bien, y siguiente postura, Next posture. levanta la pelvis. Lift the pelvis. Lleva la pelvis hacia atrás, Bring the pelvis backwards. dobla los tobillos hasta apoyar las yemas de los dedos de los pies en el piso y te levantas a montaña. Bend your ankles until you support the tips of your toes on the floor and you lift to mountain. Recuerda dejar las palmas de las manos apoyadas sobre el suelo. Remember to keep the palms of the hands supported on the floor. Abre bien los dedos Open the toes. y gira un poco las manos hacia afuera. Open the fingers and turn the hands a little bit outwards. Después te enseñaré más especificaciones técnicas para desarrollar una adecuada postura de montaña o, como se llama en el sistema de Satyananda Yoga, Parvatasana. Later, I'll teach you more techniques in order to organize adequately the mountain posture, or as it is called in the Satyananda system, the Parvatasana. Entonces lleva la pelvis hacia atrás, Bring the pelvis backwards. después dejar las rodillas un poco dobladas You can keep your knees a bit bent, y los pies y manos separados más o menos a la distancia de los hombros. and feet and hands more or less separated at shoulder distance. Y ahora lleva el pie izquierdo adelante entre las dos manos, Now bring the left foot forwards between the two hands a postura de ecuestre en torsión porque vas a levantar el brazo izquierdo al cielo. to equestrian in a torsion posture because you're going to lift the left arm to the sky. La rodilla derecha está en el piso The right knee is on the floor, para que descanses. so you rest. El brazo izquierdo se levanta The left arm lifts, y tú giras, and you turn. la pelvis se descuelga The pelvis hangs, y entonces ahí tienes una torsión. so there you get a torsion. Aquí en el sistema IKY incluimos una torsión en la salutación al sol Here at the IKY system, we include a torsion at the sun salutation, para que no sea un patrón de solo flexión y extensión. so it is not only a flexion and extension pattern. Muy bien, y ahora ya baja la mano izquierda por fuera de la pierna Bring the left hand down outside of the leg. y entonces escúchame bien. Listen to me well. Para llevar el pie derecho adelante entre las dos manos, In order to bring the right foot forwards between the two hands, pone las manos en copa. place the hands in a cup attitude. El pie derecho debía estar flexionado todo el tiempo. The right foot had to be bent all the time. Entonces tú llevas la pelvis hacia atrás So you bring the pelvis backwards. y te impulsas o te empujas
con la punta del pie derecho o los dedos del pie derecho hasta llevarlo adelante entre las dos manos. And you take an impulse with the right foot or the toes of the right foot until you bring it forwards between the two hands. Los pies quedan a la distancia de los hombros Feet are at shoulder distance. y de nuevo repartes el peso entre talones y puntas. And again, distribute the weight between the heels and the toes. Relaja los hombros, Release your los shoulders, brazos, the arms. dejas que la cabeza se descuelgue. Let your head hang. Y ahora dobla las rodillas Now bend your y knees. manteniendo la cabeza y los hombros, brazos descolgados, te desenrollas. And while keeping the head, shoulders, and arms hanging, you unroll up. Hasta que el pecho se abre y la cabeza se levanta y abre los brazos por los lados. Until the chest opens and the head lifts, there you open the arms to the side. Esto lo llamamos el kukulkan. This we call it the kukulkan. Y bajas las palmas de las manos juntas al frente del pecho exhalando. Then you bring the palms of the hands together in front of your chest, exhaling. E inhalando, suelta los brazos por los lados para descansar. Inhaling, release the arms to the sides to rest. En Tadasana. In Tadasana. Bueno, una variante fácil de Tadasana. Well, an easy variation of Tadasana. Muy bien. Y entonces prepárate para el otro lado. Prepare yourself to do the other side. De nuevo, Again, abre los brazos por los lados en un kukulkan inhalando. open your arms to the sides in a kukulkan inhaling. Junta las palmas de las manos arriba. Join the palms above. Eso es postura del rayo. Thunderbolt posture. Exhalando, baja las palmas de las manos al frente del pecho mientras doblas las rodillas y te inclinas hacia adelante. Exhaling, join the palms of the hands in front of your chest, bring them down, while you round yourself to lean forwards. Y pones las manos en copa en el piso Place the hands in a cup attitude on the floor, o delante de las puntas de los pies o a los lados, either forwards than the tips of your feet or on their sides, a no ser que seas muy flexible y puedas poner las palmas. unless you're very flexible and you can get to place the palms. La cabeza está descolgada, recuerda, no se levanta. Remember, the head is hanging, it does not lift. Y el peso de tu cuerpo está repartido entre talones y puntas. And the weight of your body is distributed between the heels and the toes. Lleva el pie izquierdo atrás, Bring the left foot back, muy atrás, a long step backwards. manos en copa Hands in a cup y pone la attitude, rodilla izquierda en el piso. and place the left knee on the floor. Postura ecuestre. Equestrian posture. Suelta la pelvis que se descuelgue Release the pelvis, let it hang. y tú miras hacia el frente. And you face forwards, look forwards. La pelvis debe ir hacia adelante a descolgarse. The pelvis should go forwards to hang. Y el pie derecho en este caso debe quedar entre las dos manos. And in this case, the right foot should stay between the two hands. Por lo tanto, la pierna entre los dos brazos. For the matter, the leg is between the two arms. Y va relajando todo el cuerpo. And release the entire El body. pie izquierdo sigue flexionado con las yemas de los dedos en el piso. The left foot is still bent with the toes supported on the floor. Y ahora entonces lleva la pelvis hacia atrás Now bring the pelvis backwards. para llevar el pie derecho atrás. To bring the right foot backwards, Mientras te apoyas con las palmas de las manos sobre el suelo. while you support with the palms of your hands on the floor. Postura de montaña. Mountain posture. Lleva la pelvis dirigida atrás. Bring the pelvis directed Los dedos backwards. de las manos en diagonal. The hands in a diagonal. Muy bien, y entonces desde la montaña, Then from the mountain, baja las rodillas al piso. bring the knees down to the Los floor. pies siguen flexionados. The feet are still bent. Y haces como una especie de flexión de pecho hasta poner el pecho y el mentón en el suelo. And you do like a kind of push-up until you place the chest and chin on the floor. Postura de 8 puntos. 8-point posture. La pelvis sigue en el aire. Pelvis is still in the air. No vas a poner la pelvis en el suelo. Do not bring the pelvis to the floor. Los brazos quedan pegados a las costillas The arms are sticked to the ribs. y los pies todavía flexionados. And the feet still bent. Por lo tanto, las yemas de los dedos de los pies apoyadas sobre el suelo. For the matter, the tips of your toes are still supported on the floor. Y entonces descansa en Advasana. Rest in Advasana. Ahora sí, baja la pelvis al piso. Now bring the pelvis to the floor. Extiende los empeines sobre el suelo Extend the insteps on the floor. y pone la frente en el piso. Then place the forehead on the floor. Las manos siguen con los brazos cerca de las costillas y los codos en el aire. The hands are still close to your ribs and the elbows in the air. Y entonces ahora sí te puede levantar a iguana And now you can get to lift to iguana o a esfinge, or to sphinx. ya sabes. You already En know. iguana los brazos se hacen rectos, With iguana, the arms are straight tú miras hacia el frente and you face y forwards, tal vez tu pelvis cuelgue en el aire. and maybe your pelvis hangs in the air.
En esfinge, los codos, antebrazos y palmas de las manos quedan apoyados sobre el suelo. On Sphinx, the elbows, forearms, and palms of the hands are supported on the floor. Muy bien, y entonces, Very good then. de ahí lleva la pelvis hacia atrás, From there, bring the pelvis backwards. flexionas de nuevo los pies Bend your feet again y te levantas a montaña. and lift to mountain. Ya sabes qué hacer en la montaña. You already know what to do in mountain. Relaja los hombros, Release the shoulders. deja que los talones se descuelguen al piso Let your heels hang to the floor. y no fuerzas nada. Don't force anything. Y ahora lleva el pie derecho adelante entre las dos manos. Now bring the right foot forwards between the two hands Y entonces levantas el brazo derecho al cielo. and lift the right arm to the sky. La rodilla izquierda está en el piso. The left knee is on the floor. Y después acomodamos mejor la postura de ecuestre en torsión, We will organize the torsion in equestrian later, porque la idea es que la mano y el pie estén muy cerca entre ellos because the idea is that the foot and the hand are very close to each other, y de que el hombro izquierdo prácticamente toque la rodilla derecha. and so the left shoulder almost touches the right knee. Pero por ahora no hagas eso. But for now, don't do that. Muy bien, y ahora baja la mano derecha por fuera del pie, Bring down the right hand outside of the foot. inclina la cabeza, Lean the head. lleva la pelvis hacia atrás, Bring the pelvis por lo backwards. tanto la pierna derecha se alarga un poco, se Sí. endereza, For the matter, the right leg lengthens or strengthens a little bit. y te empujas con el pie izquierdo desde donde está hasta ponerlo entre las dos manos. And you push yourself from the left foot until you place it between the two hands. Los pies quedan más o menos a la distancia de los hombros The feet are more or less at shoulder distance. y tú te sueltas, te relajas con la cabeza descolgada en la postura de pinza de pie. When you let go, you release yourself there, standing up, in standing up posture. In forward standing bend. Repartes el peso entre talones y puntas, Distribute the weight between the heels and the toes. relajas todo. Release everything. Y ahora doblas las rodillas And bend the knees. y te desenrollas. And unroll. Y abre los brazos por los lados inhalando. Open your arms to the sides, inhaling. Lo último que se levanta es la cabeza mientras abres el pecho. The last thing to lift is your head while you open your chest. Vas abriendo los brazos por los lados You open your arms to the hasta sides juntar las palmas de las manos arriba. until you join the palms above. Y exhalando baja las palmas de las manos al frente del pecho. Exhaling, bring the hands together in front of your chest. E inhalando suelta los brazos por los lados sentadas. And inhaling, release the arms to the sides in Tadasana. Muy bien, entonces descansa un momento. Rest there for a moment. Y vas a hacer ya la vinyasa de una forma más fluida. And now you're going to do the vinyasa in a more fluid way. Vinyasa quiere decir asanas en secuencia. Vinyasa means asanas on a sequence. Y lo vas a hacer en coordinación con la respiración. And you're going to do this coordinating it with the breathing. Muy bien. Y entonces exhala profundamente. Exhale deeply. Inhala abriendo los brazos en un kukulkan hasta juntar las palmas de las manos arriba. Inhale, opening your arms in a kukulkan to join the hands above. Postura de rayo. Thunderbolt posture. Y exhalando, doblando las rodillas, te inclinas Exhaling, bending your knees, you lean forwards a postura de pinza de pie. to standing forward bend. Pone las manos en copa en el piso. Support the hands in a cup attitude on the Y floor. lleva el pie derecho hacia atrás inhalando a postura ecuestre. Right foot backwards, inhaling into equestrian posture. Descuelga la pelvis. Hang the pelvis. Y exhalando llevas el pie izquierdo atrás a postura de montaña. Exhaling, left foot backwards into mountain posture. Inhalando, baja las rodillas al piso, el pecho y el mentón. Inhaling, bring the knees, chest, and chin to the floor En postura de 8 puntos. to 8 points posture. Y exhalando, descansas en decúbito prono, Exhaling, go to prone to rest boca abajo. on your front. Inhalando, te levantas a iguana o a esfinge. Inhaling, lift to iguana or sphinx. Y exhalando, levanta la pelvis a montaña. Exhaling, lift the pelvis to mountain. Inhalando, lleva el pie izquierdo adelante entre las dos manos. Inhaling, left foot forwards between the two hands. Y hace secuestra en torsión, levantando el brazo izquierdo al cielo con la rodilla derecha en el piso. And you perform equestrian in a torsion by lifting the left arm to the sky and the right hand on the floor. Exhalando, Exhaling, baja la mano izquierda al piso y te empujas hacia adelante desde llevar la pelvis atrás para postura de pinza de pie. left hand goes down and you push yourself to bring the right foot forwards to standing forward bend.
Dobla las rodillas e inhalando te desenrollas en un kukulkan. Bend the knees and inhaling, you unroll yourself in a kukulkan. Junta las palmas de las manos arriba Join the palms above. y exhalando baja las manos al pecho. Exhale, bring the hands together in front of your chest. Inhalando, Inhaling, las sueltas a Tadasana. let them go, release them into Tadasana. Respiras profundamente, Breathe deeply. observas tus sensaciones. Observe your sensations. Prepárate para el otro lado. Prepare yourself for the other side. Exhala profundamente Exhale deeply. e inhala abriendo los brazos por los lados en un kukulkan a rayo. And inhale, opening your arms to the sides in a kukulkan to thunderbolt. Exhala bajando las manos juntas al frente del pecho mientras te doblas, te inclinas Exhale, bring the hands together in front of your chest while you bend and lean a postura de pinza de pie to standing forward bend. y lleva el pie izquierdo atrás, bien atrás. And bring the left foot backwards in a long step. Apoyando la rodilla izquierda en el piso, inhalas Supporting the left knee on the floor, you inhale para postura ecuestre for equestrian y posture. exhala a montaña, Exhale to mountain. llevando el pie derecho atrás. Right foot backwards. Bajando las rodillas al piso, inhalas a postura de 8 puntos. Bringing the knees to the floor, inhale to 8-point posture. Hace la flexión de pecho hasta poner el pecho y el mentón en el piso. Do a push-up to support chest and chin on the floor. Y exhalando vas a decúbito prono, Exhaling, go to prone. la frente en el piso, Forehead on the floor. los empeines extendidos. Insteps extended. Y entonces inhalando vas a iguana o a esfinge. Inhaling, go to iguana or sphinx. Y exhalando vas a montaña. Exhaling, go to mountain. Y ahora lleva el pie derecho adelante entre las dos manos inhalando. Now right foot forwards between the two hands, inhaling. Ecuestre en torsión, rodilla izquierda en el piso, brazo derecho al cielo. Equestrian in a torsion, left knee on the floor, right arm to the sky. La pelvis se descuelga. Pelvis hangs. Y exhalando, Exhaling. ya sabes qué hacer para ir a pinza de pie. You already know what to do in order to go to standing forward bend. Exhalando, Exhaling. te descuelgas You hang y dobla las rodillas and bend the knee para desenrollarte con la cabeza y brazos descolgados. to unroll yourself with the head and arms hanging. Abre los brazos por los lados en un kukulkan Open your arms to the sides in a kukulkan hasta juntar las palmas de las manos arriba. until you join the palms above. Y exhalas bajando las manos juntas al frente del pecho. And you exhale, bringing the hands down in front of your chest. Esto en yoga se llama pranamasana, This in yoga is called pranamasana, postura de la oración. the prayer posture. Inhala soltando los brazos Inhale, releasing your en arms Tadasana into Tadasana y observas tus sensaciones. and observe your sensations. Muy bien, abre tus ojos Open your eyes. y esta es la clase de Salutación al Sol del Ishka Kankweb Yoga. And this is the class of the sun salutation of the Ishka Kankweb Yoga. Aquí ya aprendiste la secuencia de las posturas Here you already learned the sequence of the y la postures coordinación con la respiración. and the coordination with the breathing. Obviamente, como te decía, es una vinyasa, Obviously, as I told you, this is a vinyasa, o sea, secuencia de posturas, which means sequence of postures que van relacionadas con la respiración. that are in relation to the breathing. Muy bien, espero que hayas disfrutado esta sesión. I hope you enjoyed this session. Puedes repetir las veces que te sea cómoda. You can repeat it as much as it is comfortable for you. En el sistema IKY, On the IKY system, nosotros no nos preocupamos por la cantidad de repeticiones. we're not worried about how many times you repeat it. No nos preocupamos, pero sí nos interesamos mucho We are really interested en la calidad, en la ejecución de las prácticas, on the quality of the execution of the practices, no en su cantidad. not on their quantity. Y la cualidad en su repetición, perdón, y la cualidad de las prácticas And the quality of the practices depende de la cantidad de atención y de conciencia implicada en ellas, depends on how much attention and awareness is applied into them, de tal forma que puedas desarrollarla de una forma suave, in such a way that you can develop it in a soft way, sin esfuerzos. effortlessly. Y ya poco a poco con la repetición, And little by little, through repetition, sin forzarte en esa cantidad de repeticiones, without forcing in how many repetitions you make, llegas a dominar todas las prácticas. you get to master all the practices. Te deseo muy buen día. I wish you a very good day. Recuerda hacer tus aportes o donaciones al link de aportes que está aquí en la descripción de este video. Remember to give your supports and donations to the links on the description of the Si video. aún lo tienes, If you will
do so. y consideras que vale la pena apoyarnos. And if you consider that it is worthy to support us. Chao. Bye. Buen día. Good day.